piso! ¡Al piso! ¡No te muevas, cabrón! ¡Manos atrás! ¡Cúbreme! ¡Sujétalo! ¡Muñeca, listo! ¡Esposa! Central objetivo asegurado. Continuamos registro. Guadalajara dormía bajo un manto de niebla cuando las primeras sombras comenzaron a moverse por las arterias oscuras de Tonalá. Eran las 3 de la madrugada de un martes que la historia recordaría con sangre, y la zona metropolitana más importante de Jalisco respiraba con la falsa tranquilidad de quien ignora que el infierno está a punto de desatarse. En alguna casa de seguridad de una colonia de clase media, un hombre conocido en el mundo del narcotráfico como el Mane Lobo revisaba su teléfono sin saber que cada segundo que pasaba lo acercaba más a su destino final. Afuera, la ciudad de 5 millones de habitantes soñaba con una normalidad que pronto sería pulverizada. El Mane tenía 42 años y llevaba más de 15 inmerso en las estructuras del cártel Jalisco Nueva Generación. No era un sicario cualquiera que había ascendido por su capacidad de violencia. Era un operador calculador, un hombre que entendía tanto el lenguaje de las balas como el de los números. Sus conexiones familiares con las estructuras financieras del cartel le otorgaban un estatus que pocos comandantes podían presumir. Controlaba la distribución de drogas en toda la zona metropolitana, supervisaba laboratorios de metanfetamina, coordinaba el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos y dirigía células de sicarios en 5 estados. Era, después de los líderes máximos, uno de los 5 hombres más poderosos del CJNG. Bajo su mando operaban aproximadamente 400 sicarios directos y coordinaba con otras células que sumaban más de 1000 hombres armados. La extorsión a empresarios y comerciantes de Guadalajara generaba millones de dólares mensuales que fluían hacia las arcas del cartel. Pero quizás su responsabilidad más crítica era garantizar la seguridad de varios líderes máximos que se escondían en ranchos alrededor de la ciudad. El Mane era el guardián del corazón del territorio, el hombre que mantenía funcionando la maquinaria criminal más poderosa de México. Esa noche, sin embargo, toda esa arquitectura de poder estaba a punto de derrumbarse sobre sus propios cimientos. A 70 kilómetros de distancia, un convoy de 60 camionetas avanzaba por carreteras secundarias con las luces apagadas. Los murciélagos del cártel de Sinaloa se habían infiltrado en territorio enemigo con una precisión que desafiaba toda lógica. Durante semanas habían rastreado los movimientos del Mane, identificado sus casas de seguridad, mapeado sus rutas, estudiado sus horarios. 3 días antes habían confirmado que el jefe de plaza estaría en Tonalá esa madrugada. Ahora, mientras la ciudad dormía, 60 vehículos cargados de hombres armados con equipo militar se acercaban al objetivo como una serpiente, aproximándose a su presa inconsciente. En el aire, 2 helicópteros Black Hawk de la Marina Armada de México esperaban la señal. La coordinación entre los murciélagos y las fuerzas especiales navales representaba una alianza táctica sin precedentes, un pacto pragmático sellado por la presión de la DEA estadounidense. El Mane figuraba entre los 10 traficantes de fentanilo más buscados por las agencias antidrogas norteamericanas. Su captura o eliminación era prioridad máxima, y cuando los murciélagos ofrecieron inteligencia real sobre su ubicación, la Marina decidió que valía la pena coordinar discretamente. Los pilotos de los Black Hawk revisaban sus instrumentos mientras esperaban en algún punto del cielo jalisciense, listos para intervenir. Todo había comenzado 3 semanas antes en Teocaltiche, cuando los murciélagos capturaron a un comandante medio del CJNG durante un enfrentamiento. En lugar de ejecutarlo inmediatamente, lo interrogaron durante días bajo presión extrema. Le prometieron que su familia sería perdonada si cooperaba, y el hombre cedió. Reveló la ubicación general donde el Mane se escondía, los patrones de sus movimientos, los nombres de su círculo de seguridad más cercano. Esa información fue el primer eslabón de una cadena que terminaría con 97 cuerpos dispersos por toda la zona metropolitana de Guadalajara. El traidor firmó la sentencia de muerte de su jefe sin saberlo. La casa de seguridad en Tonalá era una residencia aparentemente normal en una colonia donde familias trabajadoras criaban hijos y soñaban con un futuro mejor. Pero detrás de las bardas altas y las cámaras de vigilancia se ocultaba un búnker del narcotráfico. Aproximadamente 40 sicarios protegían al Mane esa noche. Hombres armados hasta los dientes que confiaban en que Guadalajara era territorio inexpugnable. Nadie atacaba al CJNG en su propia ciudad. Nadie se atrevía a desafiar el poder del cartel en el corazón de Jalisco. Esa certeza era su mayor vulnerabilidad, la arrogancia que los cegaba ante la tormenta que se aproximaba.
A las 4:20 de la madrugada, el convoy de los murciélagos llegó a la zona objetivo. No intentaron ser sutiles. Las primeras camionetas lanzaron granadas hacia la casa de seguridad y las explosiones destrozaron las defensas exteriores con una violencia que sacudió los cimientos de toda la colonia. Familias enteras despertaron aterrorizadas, arrojándose al suelo mientras afuera comenzaba una guerra que nadie había anticipado. Los cristales de las ventanas estallaron, las alarmas de los automóviles empezaron a sonar y el aire se llenó del olor acre de la pólvora y el humo. Guadalajara acababa de convertirse en zona de combate. Los sicarios del CJNG que protegían la casa respondieron al fuego inmediatamente, pero estaban en clara desventaja numérica. Los murciélagos habían traído armamento superior. Ametralladoras calibre .50 montadas en las camionetas comenzaron a disparar contra la propiedad, perforando paredes, destruyendo ventanas, convirtiendo el refugio en una trampa mortal. Equipos de asalto se movieron tácticamente hacia la residencia mientras otros sicarios proporcionaban fuego de cobertura. El estruendo de los disparos era ensordecedor, un bombardeo constante que parecía no tener fin. Adentro, el mané comprendió que estaba enfrentando algo mucho más grande que una simple emboscada. El jefe de plaza tomó su teléfono y envió llamadas de emergencia a todas las células del CJNG en Guadalajara. El mensaje era desesperado, necesitaba refuerzos inmediatos, todos los disponibles debían moverse hacia Tonalá, y las células respondieron. En cuestión de minutos, convoyes del cartel de diferentes partes de la zona metropolitana comenzaron a desplazarse hacia el punto del enfrentamiento. Camionetas llenas de sicarios aceleraban por las avenidas vacías de la madrugada, dispuestos a rescatar a su comandante. No sabían que estaban cayendo exactamente en la trampa que los murciélagos y la marina habían diseñado para ellos. Cuando los convoyes del CJNG empezaron a acercarse, los 2 helicópteros Black Hawk recibieron autorización para intervenir. El primer convoy que venía desde Tlaquepaque fue interceptado sobre la carretera. El helicóptero se posicionó sobre los vehículos y abrió fuego con su minigun. En menos de 2 minutos, aproximadamente 20 sicarios murieron sin poder siquiera llegar a la zona del enfrentamiento. Sus camionetas quedaron destrozadas sobre el asfalto, convertidas en ataúdes de metal retorcido y cristales rotos. El segundo convoy corrió la misma suerte cerca de Zapopan. Cohetes y fuego de minigun eliminaron a otros 18 hombres antes de que pudieran ayudar. Los convoyes restantes del CJNG, al escuchar por radio que los helicópteros militares los estaban masacrando, entraron en pánico. Algunos decidieron retirarse, otros intentaron llegar por rutas alternas, pero el caos había tomado el control. La coordinación del cartel se desmoronó en cuestión de minutos. Comandantes gritaban órdenes contradictorias por las frecuencias de radio. Sicarios abandonaban sus vehículos para huir a pie y en medio de la confusión el destino del Mane quedó sellado. Sus refuerzos nunca llegarían. Estaba solo, atrapado en una casa que se convertía rápidamente en su tumba. De vuelta en la casa de seguridad, los murciélagos habían logrado penetrar las defensas exteriores. Los 40 sicarios que protegían al Mané habían sido eliminados o yacían heridos entre los escombros. Los equipos de asalto entraron a la propiedad y comenzó un tiroteo intenso dentro de la residencia. Vecinos que escuchaban todo desde sus casas describieron gritos, explosiones, ráfagas de disparos que parecían interminables. El combate se extendió por varios minutos mientras los murciélagos avanzaban habitación por habitación, buscando al hombre que había controlado Guadalajara durante años. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de un rojo ominoso. El Mane intentó escapar por la parte trasera de la casa cuando comprendió que la batalla estaba perdida. Pero los murciélagos habían anticipado esa posibilidad y tenían hombres apostados en cada salida. Cuando el jefe de plaza cruzó el umbral de una puerta trasera, múltiples impactos de bala lo alcanzaron casi simultáneamente. Cayó sobre el concreto del patio, su cuerpo convulsionando brevemente antes de quedar inmóvil. A las 5:47 de la mañana, aproximadamente hora y media después de que comenzara el ataque, los murciélagos confirmaron por radio lo que cambiaría el mapa del narcotráfico mexicano. Objetivo eliminado. El lobo está muerto. El cuerpo del Mane fue fotografiado como evidencia. Las imágenes enviadas tanto a los líderes de Sinaloa como a contactos en la Marina. Pero la batalla no había terminado. Aunque el jefe de plaza yacía muerto en el patio de su propia casa de seguridad, el enfrentamiento continuó durante horas más.
Células del CJNG que seguían llegando a Tonalá se encontraron con los murciélagos que ya estaban retirándose y hubo múltiples tiroteos en diferentes puntos de la zona metropolitana. Guadalajara se había convertido en un campo de batalla donde la muerte acechaba en cada esquina, en cada callejón, en cada cruce de avenidas desiertas. Pero lo que nadie anticipaba, ni siquiera los arquitectos de aquella operación sangrienta, era que la muerte del Mané sería apenas el prólogo de una cascada de revelaciones que sacudirían los cimientos del cartel más poderoso de México. En algún rincón de aquella casa destruida, entre los escombros y los cuerpos, aguardaba un tesoro de información que convertiría la victoria táctica de esa madrugada en una catástrofe estratégica para el CJNG. Las próximas horas revelarían que el Mane había cometido un error imperdonable: documentar meticulosamente cada secreto de la organización que juraba proteger. La ciudad vivió 6 horas de terror absoluto. Desde las 4:20 de la madrugada hasta pasadas las 10:30 de la mañana, hubo balaceras en Tonalá, Tlaquepaque, Zapopan y partes del centro de Guadalajara. Los habitantes de la segunda ciudad más grande de México despertaron a una pesadilla que parecía sacada de una zona de guerra. El sonido de los disparos se mezclaba con las sirenas de las ambulancias, con los gritos de los vecinos, con el rugido de los helicópteros que surcaban el cielo como aves de presa buscando víctimas. La normalidad había sido pulverizada en cuestión de minutos. Las escuelas cancelaron clases cuando comenzaron a circular los primeros reportes del enfrentamiento. Negocios que habían abierto temprano cerraron sus cortinas metálicas mientras empleados aterrorizados buscaban refugio. Las calles quedaron vacías, transformadas en corredores fantasmales donde solo circulaban vehículos militares y ambulancias. El gobierno de Jalisco emitió alertas recomendando a la población no salir de sus casas, pero para muchos la advertencia llegó demasiado tarde. Decenas de personas quedaron atrapadas en sus lugares de trabajo, en universidades, en hospitales, esperando que la tormenta de plomo amainara. Una madre de familia que vivía en Tonalá, cerca de donde cayó el Mane, pasaría meses reviviendo esa madrugada en sus pesadillas. Estaba durmiendo con sus hijos cuando las explosiones la despertaron. Al principio pensó que era un terremoto, pero luego escuchó los disparos. Cientos, miles de disparos que parecían no tener fin. Agarró a sus hijos y se metieron al baño, el lugar más seguro de la casa. Pasaron 6 horas ahí, acurrucados en la oscuridad, rezando para sobrevivir mientras afuera la guerra devoraba su barrio. Sus hijos no volverían a dormir tranquilos durante meses. Un comerciante de Tlaquepaque vio pasar los convoyes de camionetas llenas de hombres armados desde la ventana de su negocio. Luego vio los helicópteros militares persiguiéndolos, las ráfagas de fuego descendiendo desde el cielo como lluvia de metal incandescente. Nunca había presenciado algo así en Guadalajara, una ciudad de millones que siempre se había considerado relativamente segura comparada con otras zonas del país. Esa mañana comprendió que ningún lugar estaba a salvo, que la violencia del narcotráfico podía aparecer en cualquier esquina sin previo aviso. Su certeza en el futuro se desmoronó junto con la tranquilidad de su ciudad. Un estudiante universitario quedó atrapado en su facultad cuando comenzaron las balaceras. Estaba en clases tempranas cuando escuchó las primeras explosiones y los disparos. Los profesores les ordenaron tirarse al suelo y alejarse de las ventanas. Permanecieron ahí toda la mañana, tendidos sobre el piso frío, mientras el combate continuaba afuera. Algunos compañeros lloraban. Otros trataban desesperadamente de llamar a sus familias. Muchos simplemente se quedaron en silencio, paralizados por un terror que nunca habían experimentado. La educación, los exámenes, el futuro profesional, todo pareció absurdo frente a la posibilidad real de morir. Cuando finalmente cesó el fuego alrededor de las 10:40 de la mañana, las autoridades comenzaron el macabro recuento de los cuerpos dispersos por toda la zona metropolitana. Los números fueron devastadores para el CJNG. Según los reportes oficiales que la Fiscalía de Jalisco comenzó a emitir, 97 sicarios del cartel murieron en los enfrentamientos. 97 cuerpos, entre ellos el Mane y varios de sus comandantes de confianza. Del lado de los murciélagos, las bajas fueron 14 muertos y aproximadamente 30 heridos. De la Marina, 0 bajas. Los helicópteros cumplieron su misión sin sufrir daños. La diferencia brutal en las cifras revelaba la efectividad del plan coordinado entre los murciélagos y las fuerzas militares. El CJNG había sufrido el golpe más devastador en su propia historia, en su propio territorio, en el corazón mismo de su poder.
Pero más allá de los números, lo verdaderamente significativo era lo que los equipos forenses encontraron cuando entraron a la casa de seguridad del Mané después de que cayó. Entre los escombros y los casquillos vacíos, entre los cuerpos y la sangre seca, aguardaba un descubrimiento que multiplicaría exponencialmente el daño infligido al cartel esa madrugada. Documentos completos, laptops, teléfonos celulares con información de toda la estructura operativa del CJNG en Jalisco. El Mane había sido meticuloso documentando cada aspecto de la organización, y esa meticulosidad acababa de convertirse en la peor pesadilla del cartel. Listas de todos los comandantes y operadores en Jalisco, Colima, Nayarit y Aguascalientes. Direcciones de casas de seguridad, ubicaciones de laboratorios de drogas, coordenadas de bodegas de armamento, rutas de tráfico de fentanilo desde Jalisco hacia la frontera, cuentas bancarias usadas para lavar dinero. Y lo más crítico, comunicaciones recientes con los líderes máximos del CJNG. Los analistas de inteligencia comenzaron a revisar terabytes de información mientras los cuerpos aún estaban siendo levantados de las calles de Guadalajara. Cada documento, cada mensaje, cada archivo representaba un objetivo potencial. La estructura del cartel quedaba expuesta como nunca antes, sus secretos más guardados ahora en manos de sus enemigos. El Mane, en su afán por controlar cada detalle de su imperio, había creado inadvertidamente el mapa para su destrucción. La información que protegía con su vida ahora serviría para desmantelar todo lo que había construido. En las 24 horas siguientes a la caída del Mane, usando la información capturada en su casa de seguridad, se ejecutaron 17 operativos en diferentes partes de Jalisco. Las fuerzas de seguridad, armadas con direcciones exactas y nombres completos, golpearon simultáneamente múltiples objetivos del cartel. 23 operadores del CJNG fueron capturados en sus propios escondites, sorprendidos por autoridades que sabían exactamente dónde buscar. 4 laboratorios de metanfetamina fueron desmantelados, sus equipos confiscados, sus químicos destruidos. 3 bodegas repletas de armamento fueron aseguradas. Las cuentas bancarias identificadas en los documentos del Mane fueron congeladas con una rapidez sin precedentes. Más de 50 millones de dólares quedaron inmovilizados, fondos que el cartel necesitaba para operar, para pagar sicarios, para comprar protección, para mantener funcionando su maquinaria criminal. Y esto apenas estaba comenzando. Cada hora los analistas descubrían nuevos nombres, nuevas direcciones, nuevos puntos vulnerables en la estructura del CJNG. La cacería se expandía como ondas concéntricas desde el epicentro de aquella casa destruida en Tonalá. El CJNG tuvo que asumir que toda la información del Mane estaba comprometida. Cada persona mencionada en esos documentos era ahora un objetivo potencial. Cada ubicación revelada debía ser abandonada inmediatamente. Cada cuenta bancaria identificada quedaba inutilizable. El cartel se vio obligado a cambiar todo: personas, ubicaciones, protocolos, comunicaciones. Un proceso increíblemente costoso y disruptivo que paralizaría muchas de sus operaciones durante semanas o meses. La meticulosidad del Mane, su mayor fortaleza como administrador, se había convertido en el arma que destrozaba su legado. También comenzaron a circular detalles sobre el traidor que había proporcionado la información inicial. El comandante que cooperó con los murciélagos en Teocaltiche fue ejecutado 2 días antes del operativo, cuando el CJNG descubrió su traición. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La información ya había sido utilizada. El plan ya estaba en marcha. Su familia, como le habían prometido los murciélagos, fue sacada de Jalisco y reubicada en otro estado con identidades nuevas. Era un recordatorio brutal de que en estas guerras las traiciones son moneda común, que la lealtad dura exactamente hasta que alguien ofrece algo mejor. Las redes sociales en Guadalajara se inundaron de videos y fotografías de la batalla. Imágenes de las explosiones iniciales, grabaciones de los helicópteros disparando desde el aire, fotografías de camionetas destrozadas sobre las avenidas, calles cubiertas de casquillos de bala brillando bajo el sol de la mañana. El material se viralizó en cuestión de horas, compartido miles de veces por habitantes que buscaban procesar el trauma colectivo de lo que habían vivido. El gobierno de Jalisco intentaba controlar la narrativa, minimizando los números, asegurando que todo estaba bajo control, pero la evidencia visual contradecía cada declaración oficial. La sensación de inseguridad entre la población era total e irreversible. Muchas familias ya estaban considerando mudarse de Guadalajara, abandonar la ciudad que habían llamado hogar durante generaciones.
Empresarios pensaban en cerrar negocios o trasladarlos a otras ciudades menos expuestas a la violencia. Padres se cuestionaban si era seguro enviar a sus hijos a la escuela. Trabajadores se preguntaban si valía la pena arriesgar sus vidas en el trayecto diario al empleo. El tejido social de la segunda ciudad más grande de México había sido desgarrado en una sola madrugada. Un taxista que presenció parte del enfrentamiento reflexionó sobre lo que había visto con una lucidez perturbadora. Observó cómo los helicópteros militares disparaban contra las camionetas del narco, como una película de acción pero real, pasando frente a sus ojos. Y comprendió algo fundamental: el gobierno podía ganar esta guerra cuando decidía pelear de verdad. La capacidad estaba ahí, el armamento, el entrenamiento, la tecnología. El problema era que casi nunca decidía pelear así. La pregunta que quedaba flotando era ¿por qué? Y la respuesta implicaba estructuras de poder que nadie se atrevía a nombrar. El MANE no era reemplazable fácilmente, y esa realidad pesaba sobre el CJNG como una losa de concreto. No había sido solo un comandante violento que podía ser sustituido por otro sicario ambicioso. Era un operador con años de experiencia, con conexiones familiares dentro del cartel, con conocimiento profundo tanto de operaciones militares como financieras. Encontrar a alguien con ese mismo perfil y nivel de confianza tomaría meses, quizás años. Y mientras tanto, toda la operación del cartel en Guadalajara navegaba en un caos administrativo y operativo sin precedentes. La caída del jefe de plaza en el corazón del territorio del CJNG enviaba un mensaje psicológico devastador que resonaría durante años. Nadie estaba seguro, ni siquiera en la propia ciudad del cartel. Si los murciélagos pudieron infiltrar Guadalajara, montar una operación de esa magnitud y eliminar al hombre que controlaba la plaza, significaba que el CJNG no tenía el control que creían tener. Esa revelación generaría paranoia masiva dentro de la organización. Comenzarían a desconfiar de todos, a hacer purgas internas buscando traidores, y esas purgas siempre debilitaban más que fortalecían. La coordinación entre los murciélagos y la Marina marcaba un precedente peligroso que redefinía las reglas del conflicto. Técnicamente el gobierno mexicano no debería coordinar con carteles, pero la realidad pragmática era diferente. Cuando ambos tenían un enemigo común, y cuando el gobierno necesitaba resultados contra objetivos de alto valor, estas alianzas tácticas ocurrían en las sombras. Si había funcionado con el MANE, probablemente lo intentarían de nuevo con otros líderes del CJNG. La guerra del narcotráfico entraba en una nueva fase donde las líneas entre Estado y crimen organizado se difuminaban hasta desaparecer. La muerte del MANE generaría luchas internas brutales por quién tomaría su lugar como jefe de plaza de Guadalajara. Era una posición de inmenso poder y dinero, un trono sangriento que muchos aspiraban a ocupar. Comandantes medios comenzaban a maniobrar, a formar alianzas, a eliminar competidores. El vacío de poder que dejaba el MANE no sería llenado pacíficamente, se llenaría con más sangre, más traiciones, más cadáveres. Y exactamente eso era lo que los murciélagos y el cártel de Sinaloa querían. Mientras el CJNG se devoraba a sí mismo, ellos podían seguir reconquistando territorios. El CJNG estaba siendo atacado en múltiples frentes simultáneamente. En Michoacán, los murciélagos y los cárteles unidos avanzaban sobre posiciones que antes parecían inexpugnables. Desde el aire, la Marina bombardeaba objetivos identificados gracias a la inteligencia capturada. Y ahora el cartel acababa de perder a su jefe de plaza en su propia ciudad, el hombre que garantizaba la seguridad de los líderes máximos. Si no lograban reorganizarse rápidamente, si no podían detener las filtraciones y traiciones internas, el cartel más poderoso de México podría empezar a fragmentarse de manera irreversible. Y si eso ocurría, la violencia escalaría aún más. Cuando un cartel gigante comienza a caer, todas sus células empiezan a pelear entre sí por lo que queda. Comandantes que antes respondían a una estructura jerárquica clara se convierten en señores de la guerra independientes, cada uno tratando de controlar su pedazo de territorio. Otros carteles ven la oportunidad de tomar las plazas que se liberan y lanzan sus propias ofensivas. El resultado es caos total, una espiral de violencia que arrastra a poblaciones enteras en su vórtice destructivo. Las ambulancias seguían recorriendo las calles de Guadalajara horas después de que cesaron los disparos. Paramédicos exhaustos levantaban cuerpos que nadie reclamaría. Sicarios jóvenes que habían elegido la muerte rápida del narco sobre la muerte lenta de la pobreza. Algunos tenían apenas 20 años.
Rostros que todavía conservaban rastros de adolescencia bajo las máscaras de dureza que la vida criminal les había impuesto. Sus familias probablemente nunca sabrían exactamente cómo murieron, o preferirían no saberlo. El anonimato de la muerte violenta era el destino final de miles en esta guerra. En los hospitales de la zona metropolitana, los heridos del enfrentamiento ocupaban camas que escaseaban. Sicarios esposados a las camillas compartían pasillos con víctimas civiles, personas que simplemente estuvieron en el lugar equivocado cuando comenzaron los disparos. Un repartidor de periódicos alcanzado por una bala perdida, una mujer que salía a trabajar temprano y quedó atrapada en el fuego cruzado, un adolescente curioso que se asomó a la ventana en el momento equivocado. La violencia del narco no distinguía entre combatientes e inocentes, su hambre era indiscriminada. Los forenses trabajaron durante días procesando la escena del crimen más grande en la historia reciente de Jalisco. 97 cuerpos requirieron identificación, autopsia, documentación. Muchos portaban credenciales falsas o no llevaban identificación alguna. Las familias que se atrevían a preguntar eran recibidas con desconfianza. Reclamar el cuerpo de un sicario podía significar quedar marcado, convertirse en objetivo. Así, muchos cadáveres terminaron en fosas comunes, enterrados sin nombre ni ceremonias, como si nunca hubieran existido, como si sus vidas no hubieran importado. El gobernador de Jalisco ofreció una conferencia de prensa donde intentó proyectar control sobre una situación que claramente lo desbordaba. Habló de operativos exitosos, de la coordinación entre autoridades, de la firmeza del Estado frente al crimen organizado. No mencionó la alianza táctica con los murciélagos, la participación de la Marina siguiendo inteligencia proporcionada por un cartel rival. La narrativa oficial era limpia, sanitizada, desprovista de las complejidades morales que la realidad imponía. Los periodistas sabían que había mucho más detrás de las palabras cuidadosamente elegidas, pero preguntar demasiado era peligroso. El Mane fue enterrado en secreto 3 días después del operativo. Su familia, aquellos vínculos que le habían dado estatus dentro del cartel, organizó una ceremonia privada en un rancho a las afueras de Guadalajara. No hubo narcocorridos ni despliegues ostentosos de poder. La discreción era ahora una cuestión de supervivencia. Los líderes máximos del CJNG no asistieron, temerosos de que sus movimientos estuvieran siendo rastreados con la misma precisión que había permitido ubicar al Mane. La paranoia se había instalado en cada nivel de la organización. En las semanas siguientes, Guadalajara intentó recuperar una normalidad que había sido irreversiblemente alterada. Las escuelas reabrieron con protocolos de emergencia actualizados. Los negocios volvieron a funcionar, aunque muchos cerraban más temprano. Las familias retomaron sus rutinas, pero con una vigilancia constante que antes no existía. Cada ruido fuerte provocaba sobresaltos, cada convoy de camionetas generaba pánico silencioso. La ciudad había perdido su inocencia, si es que alguna vez la tuvo, y ahora vivía con la certeza de que la violencia podía regresar en cualquier momento. Los murciélagos celebraron su victoria con la discreción que caracterizaba sus operaciones. No hubo comunicados públicos ni videos de propaganda. El mensaje ya había sido enviado con suficiente claridad. Podían golpear al CJNG donde quisieran, cuando quisieran. La alianza táctica con las fuerzas militares les había otorgado una ventaja que cambiaría el equilibrio de poder en el narcotráfico mexicano. Ahora, otros comandantes del CJNG sabían que sus nombres probablemente estaban en alguna lista capturada de la casa del Mane, que en cualquier momento podían ser los siguientes. La información seguía generando capturas semanas después. Cada archivo revisado revelaba nuevas conexiones, nuevos objetivos. Operadores que se creían seguros eran arrestados en sus escondites. Laboratorios que habían funcionado durante años eran desmantelados. Rutas de tráfico que parecían impenetrables quedaban comprometidas. El legado involuntario del Mane era la destrucción sistemática de todo lo que había construido. Su meticulosidad, su obsesión por documentar cada detalle, se había convertido en el arma más efectiva contra su propio cartel. El CJNG intentó responder con violencia, lanzando ataques de represalia en territorio de Sinaloa, ejecutando a supuestos informantes dentro de sus propias filas. Pero cada acción parecía desesperada, reactiva, carente de la coordinación estratégica que había caracterizado al cartel en sus años de ascenso. La pérdida del Mane había creado un vacío que ningún reemplazo podía llenar adecuadamente. El conocimiento institucional que residía en su cabeza había muerto con él, y los documentos que dejó ahora servían a sus enemigos.
El amanecer llegaba cada día a Guadalajara con la misma luz dorada de siempre, pero la ciudad ya no era la misma. Los niños caminaban a la escuela por calles que habían sido campos de batalla. Los trabajadores pasaban junto a paredes aún marcadas por impactos de bala. Los comerciantes abrían sus negocios frente a edificios que habían sido destruidos por granadas. La violencia había dejado cicatrices físicas en el paisaje urbano, pero las cicatrices más profundas estaban en la psique colectiva de 5 millones de habitantes que habían presenciado cómo su ciudad se convertía en zona de guerra. 97 muertos en una sola madrugada, el Mane ejecutado en su propia casa de seguridad, un tesoro de información capturada que seguiría generando capturas durante meses. El CJNG tambaleando en su propio territorio mientras sus enemigos avanzaban desde múltiples frentes. Era quizás el principio del fin para el cartel más poderoso de México, o quizás solo el comienzo de una nueva fase de violencia aún más brutal. Nadie podía predecir con certeza qué vendría después, pero una cosa era clara: la guerra del narcotráfico había escalado a un nivel que pocos habían anticipado. Y en alguna morgue de Guadalajara, entre decenas de cuerpos sin reclamar, yacía lo que quedaba del hombre que había controlado la plaza más importante de Jalisco. El Mane Lobo, cuyo nombre había inspirado terror durante años, ahora era solo otro cadáver esperando ser procesado. Su imperio de violencia y dinero se desmoronaba mientras sus secretos eran diseccionados por analistas de inteligencia. La meticulosidad que lo había hecho poderoso lo había destruido al final. En el mundo del narcotráfico, donde la traición es constante y la muerte siempre acecha, incluso los lobos más temidos terminan siendo cazados. El silencio que finalmente cayó sobre Tonalá después de aquellas 6 horas de combate era un silencio diferente, cargado de ausencias y preguntas sin respuesta. Las familias que habían sobrevivido acurrucadas en baños y closets salían lentamente a inspeccionar los daños, a confirmar que seguían vivos, a comenzar el largo proceso de reconstruir una normalidad que ya no existía. Los casquillos de bala que brillaban sobre el asfalto serían recogidos eventualmente, las camionetas destrozadas, remolcadas, las paredes reparadas. Pero la memoria de lo que había ocurrido permanecería grabada en la conciencia colectiva de una ciudad que aprendió de la peor manera que ningún territorio es inexpugnable. El sol de la tarde iluminaba los muros de la casa destruida donde había caído el Mané, proyectando sombras largas sobre los escombros que nadie se apresuraba a limpiar. Pronto la propiedad sería acordonada, investigada, eventualmente abandonada. Se convertiría en otro monumento involuntario a la violencia del narcotráfico, otro punto en el mapa donde la muerte había dejado su marca indeleble. Los vecinos aprenderían a caminar por la otra acera, a no mirar directamente, a fingir que nada había pasado. Era el mecanismo de supervivencia que millones de mexicanos habían desarrollado para seguir viviendo en un país donde la guerra no tenía fecha de término. Guadalajara seguiría adelante porque no tenía otra opción. Las ciudades no pueden huir de sí mismas ni de su geografía. Sus habitantes continuarían trabajando, estudiando, criando hijos, soñando con futuros mejores mientras la violencia acechaba en las sombras. El Mane había caído, pero otros tomarían su lugar. Los murciélagos habían ganado una batalla, pero la guerra continuaba sin horizonte visible. Y en medio de todo, millones de personas ordinarias intentaban construir vidas dignas en un territorio disputado por fuerzas que los trataban como daños colaterales, como obstáculos, como nada. Párrafo hook para insertar después del párrafo 15. Pero lo que nadie anticipaba, ni siquiera los arquitectos de aquella operación sangrienta, era que la muerte del Mane sería apenas el prólogo de una cascada de revelaciones que sacudirían los cimientos del cartel más poderoso de México. En algún rincón de aquella casa destruida, entre los escombros y los cuerpos, aguardaba un tesoro de información que convertiría la victoria táctica de esa madrugada en una catástrofe estratégica para el CJNG. Las próximas horas revelarían que el Mane había cometido un error imperdonable: documentar meticulosamente cada secreto de la organización que juraba proteger.